Como les anticipamos, vamos a arrancar con el programa de hoy. Vamos a hablar de la nueva estrategia de sustentabilidad de Camusi. Ellos armaron una estrategia alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los ODS de Naciones Unidas. Y hoy vamos a conocer cuáles son sus ejes de trabajo, cómo están ya abordando las distintas temáticas. Para eso ya tenemos en línea a Rodrigo Espinosa, gerente de Relaciones Institucionales de Camusi Gas. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Estefanía, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. Por nada, un placer. Sabemos que que están con novedades, que estuvieron trabajando para de alguna manera agrupar, organizar varias cosas que ya venían haciendo desde el interior de la compañía, alineadas de alguna manera con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Contanos un poco cómo fue el disparador para este trabajo y cómo empezaron de alguna manera a revisar o a identificar los distintos ejes de trabajo y a alinearlos con esta iniciativa de Naciones Unidas. Bueno, básicamente toda esta nueva impronta nace de un proceso que está atravesando la industria en general y nuestra compañía en particular, que tiene que ver con un proceso de recomposición tarifaria. Vos conocerás, Estefanía, que allá por el año 2016 las distintas empresas de servicio público, y para este caso las empresas de gas natural, empezamos a transitar un sendero de normalización, como decimos nosotros, que lo que trajo aparejado es una serie de cambios dentro y fuera de la organización, cambios que están naturalmente relacionados con la posibilidad que ahora sí tenemos de poder pensar la compañía que deseamos a futuro. Venimos de muchos años de congelamiento tarifario que afectó naturalmente la salud de las compañías, y a partir de ahora sí estamos pudiendo pensar esa gran empresa que queremos a futuro. Y bajo ese espíritu, lo que nos propusimos es empezar a cambiar la manera en la que nos relacionamos con nuestros distintos públicos de interés. Uh-huh. Ahí surge, si querés, una especie de marca paraguas de nuestro programa de sustentabilidad, que es la frase más cerca. Uh-huh. Más cerca simboliza el deseo de la compañía por estar justamente más cerca de sus usuarios, más cerca de su cadena de valor, más cerca de la educación. Y ese más cerca, si querés, se transformó como el gran disparador de diversas acciones que estamos implementando, que cobraron vida en este 2019, algunas ya estaban existiendo, ya estaban en marcha, y se sumaron distintas acciones para este año. Bueno, o sea que es el leitmotiv más cerca y a partir de ahí los distintos ejes de trabajo. Exactamente. Mira, un eje de trabajo, por ejemplo, es educación, es un eje en donde estamos trabajando muy fuerte, el disparador es más cerca de la educación. Y por ejemplo estamos trabajando en alianzas con organizaciones y fundaciones de la sociedad civil. Uh-huh. Entendíamos que era una manera muy eficiente para poder desarrollar acciones grandes, y en ese marco estamos trabajando, por ejemplo, con Asociación Conciencia en Tierra del Fuego. Sí. Estamos desarrollando un programa muy interesante que tiene a cerca de 500 chicos involucrados, que es un programa donde buscamos acompañar a los chicos de escuelas secundarias en su último año de colegio secundario, escuelas públicas de zonas carenciadas, tanto de Ushuaia, de Río Negro o de Tolwyn, para que empiecen a transitar mejor capacitados esta suerte de puente entre el mundo del colegio y el mundo laboral. Sí, un momento clave, ¿no? Momento clave, Estefanía, y donde nos encontramos con las primeras charlas que teníamos con los directores de los colegios con cierta incertidumbre. Los chicos todavía siguen viviendo con esa inocencia de la adolescencia y sin tomar dimensión que en pocos meses van a entrar al mundo adulto. Uh-huh. ¿Qué estamos trabajando? Bueno, básicamente, primero, talleres vinculados a autoconocimiento para que descubran en qué son buenos, cuáles son sus principales fortalezas. Habilidades blandas, digamos, toda la parte más... Exactamente, Uh-huh. exactamente. Pero también haciendo foco en cuáles son las posibilidades, tanto académicas como laborales, que tiene Tierra del Fuego, porque si no, sentíamos que muchas veces caíamos en esta cuestión de modelo de decir, bueno, tengo que ser abogado, tengo que ser arquitecto o ingeniero, y no, seguramente en Tierra del Fuego las posibilidades sean otras, y también mostrarles a los chicos que hay un abanico grande de opciones, tanto en materia laboral como académica. Y después seguimos transitando estos talleres, por ejemplo, con armados de currículos vitae, con simulación de entrevistas, para que los chicos cuando tengan su entrevista real ya tengan la suficiente gimnasia para poder afrontarla de una mejor manera. Rodrigo, y decime, ¿por qué Tierra del Fuego y por qué eligieron, o sea, después también tienen algún otro programa en La Pampa, con Fundación Integrar, en Mar del Plata con Residuca? ¿Cómo van eligiendo los distintos lugares donde llevan adelante los programas? Bueno, somos muy ambiciosos y la verdad que bajo ese espíritu lo que intentamos hacer es barrer en el buen sentido toda nuestra zona de concesión. Camusi, para que los oyentes que nos estén escuchando, imaginen un mapa de la Argentina, el 50% de ese mapa es Camusi. Tenemos una zona de concesión gigantesca que abarca las provincias de Buenos Aires, La Pampa y toda la Patagonia. Y sentíamos que teníamos que
tener un rol activo, estar más cerca, como charlábamos al principio, en las distintas plazas en donde estamos presentes. Por lo cual, por ejemplo, en materia de educación, te decía Tierra del Fuego, pero también estamos trabajando en las provincias de Neuquén, de Chubut y de Río Negro, en el borde de la cordillera. También en educación, con otra fundación, estamos trabajando en Mar del Plata. Vos recién comentabas en La Pampa, becas universitarias, también foco en la educación, con Fundación Integrar. Y así nos vamos desplazando por toda nuestra ciudad. La idea es llegar a lo más posible a toda el área de cobertura de la compañía. Efectivamente. Esto también lo complementamos con un programa que tenemos educativo, que se llama Aprender el Gas. Está enfocado a chicos del primario. Hablábamos antes del caso del secundario, también trabajamos a nivel primario con un programa de capacitación que llega a las aulas, chicos de cuartos y quintos grados, donde le enseñamos nociones vinculadas al uso responsable del gas natural. Otro concepto también muy interesante para abordar en el aula, porque muchas veces se pierde dimensión de que estamos utilizando un recurso que no es infinito y que hay que cuidarlo, y creíamos que hacerlo con los chicos más chicos es una buena forma de generar un efecto multiplicador en las familias. Totalmente. Aprender el gas se aplica en toda nuestra zona de concesión, en las 300 localidades donde brindamos servicios, y capacitamos 10.000 chicos por año. Y te iba a decir, Rodrigo, ahí, digamos, está bueno, digamos, abordar el tema cuanto más temprano posible mejor. Por un lado, como vos decías, una cuestión de conciencia ambiental del uso de recursos, y también por una cuestión de seguridad. ¿Cómo ha ido evolucionando en este tiempo? Sabemos que en general las compañías de servicio de gas ponen mucho foco en invierno en campañas de concientización para disminuir los accidentes y demás. ¿Cómo ha evolucionado esto de la mano de una mayor capacitación y un mayor empuje de toma de conciencia? ¿Cómo lo ves vos en las situaciones que les toca atender y demás? Mira, podemos hacer muchos esfuerzos y aún todavía nos va a quedar mucho camino por andar. La realidad es que, bien vos lo decías, los temas vinculados a la prevención y al uso eficiente y seguro de los recursos naturales, del gas, de los artefactos, cobra impronta tristemente en invierno, cuando hay casos que ahora han estado públicos vinculados a familias que han sido intoxicadas. Nuestro trabajo no se detiene ni se focaliza pura y exclusivamente en el invierno, sino que lo vamos desarrollando a lo largo de todo el año. Pero bueno, todavía no solo Camusi, sino toda la industria tiene el gran desafío de poder empezar a disminuir gradualmente la cantidad de accidentes que todos los años se registran en los distintos hospitales de la Argentina. Hay un desafío gigantesco por delante. Se concentra tristemente en 2 o 3 meses del año, pero la verdad que el trabajo que se hace es en todo el año calendario. Bueno, y ustedes tienen cerca del 45% del país, ¿no? Totalmente. Sí. Es un área enorme. Y también eso también es una riqueza para nosotros. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Uno, si tiene la posibilidad de tomar un avión a Tierra del Fuego, Ushuaia, por ejemplo, se sube en Buenos Aires, está 3 horas y media arriba de un avión, es una distancia en tiempo mucho más larga que ir a Brasil, y sigue estando en el ámbito de operación de Camusi. Tenemos desde la llanura pampeana hasta Tierra del Fuego, tenemos desde la cordillera de los Andes hasta el mar Atlántico, hasta el océano Atlántico. Por eso pasamos de un Bariloche nevado en estos momentos a un Puerto Madryn, por ejemplo, que a partir del mes que viene empieza a llenarse de turistas que van a ver la llegada de las ballenas. Es decir, tenemos una geografía sumamente rica, que también es un enorme desafío, porque son idiosincrasias distintas, gobiernos distintos, problemáticas distintas. Por eso te decía, trabajamos en el ámbito de la educación, pero también trabajamos en otros ámbitos, cadena de valor, por ejemplo. Hay plazas en donde nosotros sentíamos la necesidad de empezar a trabajar, por ejemplo, con lo que es formación de gasistas matriculados, que para nosotros es un elemento fundamental en la relación compañía-cliente. Totalmente. Un ámbito en el que nunca nos habíamos desempeñado de manera activa, y hoy estamos trabajando justamente con los centros de formación de matriculados, enseñándoles cuestiones vinculadas a cómo presentar documentación en Camusi, a cuáles son las principales deficiencias que encontramos de los matriculados ya actuantes, como para que estos futuros profesionales no cometan los mismos errores. Y ahí te justo tocaste el tema de los gasistas matriculados y demás, y digamos, para los usuarios común, cuando hay una pérdida, ¿no? Uno escucha muchos casos de gente que de repente está un año sin gas porque algún vecino tuvo una pérdida, cortaron, y hasta que retoma el servicio, bueno, hay que garantizar un montón de cuestiones, pero que lleva tiempo. ¿Cómo lo viven ustedes desde Camusi? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Obviamente no es igual de todos los prestadores, pero ¿cómo manejan ese tema? Porque bueno, en el último tiempo se ha habido bastantes casos vinculados con este tema. Mira, yo creo que la respuesta más sana y lo que estamos haciendo tiene que ver con
dar información respecto a cómo son los plazos. Muchas veces lo que trasciende es el hecho, el vecino, el edificio que se queda sin gas, y lo que poco se desmenuza es cómo se desarrolla ese proceso, por qué se llega al corte de suministro, que en todos los casos tiene que ver con una cuestión de seguridad. Cuando una compañía, en este caso Camusi, toma conocimiento de que un usuario tiene una deficiencia, por ejemplo, porque nos llaman porque hay olor a gas en el palier del edificio, en el interior de un departamento, ingresamos, hacemos las pruebas de rigor y detectamos que la instalación es riesgosa, justamente ahí procedemos al retiro del medidor, porque es la única manera de garantizar que no haya riesgo ni para la vida humana ni para las instalaciones. Y después aparece todo un proceso que es ajeno a la compañía, que tiene que ver con los tiempos que ese usuario o ese conjunto de usuarios, si habláramos de un edificio, tardan en llamar a un instalador matriculado, hacer las readecuaciones que tenga que hacer, afrontar los presupuestos que haya que afrontar, y todo ese intercambio, esos vaivenes que son ajenos a la compañía, terminan en algún momento en que un matriculado viene a solicitar la inspección final a la distribuidora. Claro, porque muchas veces implica hacer todo un desembolso para ayornar tal vez un sistema que tenía años, y bueno, hay que ponerse de acuerdo con el consorcio, hacer la inversión, y eso también lleva tiempo. Sí, vos diste la clave. Mira, en otros ámbitos de la vida nosotros solemos hacer los controles periódicos. Por ejemplo, con nuestra salud, muchas veces tenemos algún dolor, vamos al médico, hacemos los controles, nos hacemos los estudios que haya que hacer. En el vehículo, aquellos que tienen vehículo, lo mismo, sentimos algún ruedito, lo llevamos al mecánico. En materia de gas, rara vez ocurre eso. Todo lo contrario. A lo largo que pasa, a medida que pasan los años, en las viviendas se van produciendo modificaciones, se me rompe un artefacto, voy a un retail, compro otro, mi marido, mi primo, mi vecino que se da maña lo cambia. Bueno, todos esos cambios se empiezan a producir en los hogares sin la intervención del matriculado. El matriculado es la única persona autorizada para poder modificar una instalación interna o hacer una instalación interna nueva. Cuando algo sucede y entra la distribuidora y entra con el legajo del cliente en mano, empieza a notar que el artefacto que está instalado no es el que corresponde, seguramente el conducto de evacuación de esos gases haya cambiado y eso esté generando que esos gases tóxicos queden dentro del ambiente. Se empiezan a manifestar ciertas anomalías que acumuladas pueden generar una situación riesgosa que termina en el retiro del medidor. Pero hay un punto importante a destacar, Estefanía. Yo te decía todo lo que pasa puertas adentro de ese hogar hasta que uno se pone de acuerdo con el matriculado, solicita presupuesto, ejecuta las tareas. Cuando el matriculado viene a la distribuidora y solicita la inspección, a nosotros nos rigen tiempos regulatorios que cumplimos a rajatabla porque si no somos factibles de distintas multas. Desde que el matriculado nos presenta el pedido de inspección de un usuario, nosotros tenemos hasta 10 días hábiles para hacer la revisación. Es decir, que no pasan meses ni años, sino tan solo 2 semanas como plazo máximo. Verificamos si las tareas de readecuación están en línea con lo que dice el reglamento, en 72 horas le conectamos el suministro de nuevo. E incluso te agrego un dato más. Cuando son casos de reconexiones por seguridad lo hacemos en el momento, es decir, que ni siquiera dejamos pasar los 3 días que nos habilita la normativa vigente. Los procesos son sumamente rápidos, lo que sabemos que no es tan rápido es, bueno, lo que pasa puertas adentro de ese hogar. Claro, o sea, una vez que el que se hicieron las adecuaciones y el matriculado va y presenta, eso es rápido, la parte más compleja es la anterior. No, a veces uno también puede pensar en, muchos edificios hoy están como fuera de regla, por los años, porque fueron cambiando las normativas y demás, dar un tiempo y decir, bueno, hay un año para que todos se pongan al día con esta normativa que todos tienen que cumplir. Entonces, la gente no es como que se encuentra con, bueno, de repente hoy pasó esto y tengo que tener todo el día, entonces me quedo sin gas hasta que, digamos, como tiempos de adecuación, obviamente cuando no era cuestión de un riesgo inminente, ¿no? De hecho ha habido cambios en la regulación vigente. Se estableció una nueva metodología, una nueva normativa para hacer inspecciones en instalaciones internas, que no quiero entrar en el tecnicismo, pero es la NAC 226. Y lo que establece básicamente es que ahora ciertas anomalías no requieren el retiro y el corte de suministro y se puede establecer plazos de regulación justamente para que el usuario pueda gozar de suministro de gas y hacer las readecuaciones que haga falta en el tiempo que establece la norma. Es decir, no necesariamente se produce el corte de suministro. Sí, por supuesto, cuando las anomalías son graves. Obvio. Pero algunas cuestiones menores se pueden corregir sin necesidad de interrumpir el suministro. Esto es bastante reciente y tiene que ver también con toda esa modernización que no solo le afecta a Camusi, sino que también al organismo regulador, que es el ENARGAS, que también se está readecuando y normalizando como parte de este proceso que está atravesando toda la industria desde hace 2 años.
Perfecto, Rodrigo. Y antes de despedirnos, quería que nos fuimos un poco a este tema, pero es importante también para que la gente sepa, digamos, cómo se maneja y el que está en una situación similar pueda saber a qué atenerse. Contame, Rodrigo, también un poco, si tuvieras que decir qué grandes desafíos le quedan a la compañía en materia de sustentabilidad. Hoy tienen ya este programa más consolidado, bajo este lema más cerca, alineado a los ODS y con distintos ejes que tienen que ver con los distintos grupos de interés. Hablamos de educación, hablamos también de la cadena de valor, hablamos, bueno, de muchas cosas. ¿Qué es lo que te parece que sería como el gran desafío a futuro, ya sea profundizar en algo que ya está, un tema que todavía no pudieron abordar y les gustaría? Mira, más que una acción en particular o una temática o un eje en particular, yo creo que el gran desafío que tiene esta organización es seguir introduciendo los conceptos de sustentabilidad dentro del órgano propio de la organización. Tenemos una enorme ventaja que es el compromiso del directorio, es el propio presidente de la compañía el que un poco este año nos empezó a inculcar esta idea de esforcémonos más y tracemos este programa más cerca. Y a partir de ahí todo es mucho más fácil porque desde el número 1 empieza a desencadenarse. Sin embargo, somos una organización que tuvo 25 o que tiene 25 años, 26 años de vida, de los cuales los 15 lo atravesó en un proceso sumamente complejo que hizo que toda la estructura, toda la operación y toda la compañía tenga un estilo más de supervivencia, si querés, donde uno no se acercaba al cliente, uno estaba alejado del cliente, porque la verdad es que no había capacidad ni operativa ni financiera como para poder tener una compañía a flote y en línea con lo que marcan las necesidades de los usuarios hoy. Bueno, eso está cambiando y yo te diría que el gran desafío que tenemos es seguir introduciendo nuestra política de sustentabilidad al eslabón más inferior de nuestra organización. Todavía nos queda ahí un lindo camino por recorrer, esto es bastante reciente, este impulso es bastante reciente, creo que por ahí pasan los grandes desafíos que tiene Camuce para los próximos años. Buenísimo, Rodrigo. Bueno, muchas gracias por compartir estas novedades. Seguramente seguirán trabajando allí para que esto baje en cascada, pero está bueno cuando el número 1 está arriba del barco comprometido. Así que bueno, estaremos hablando por novedades en breve. Dale. Muchísimas gracias por el espacio. Por nada, Rodrigo, un placer como siempre. Que andes bien. Rodrigo Espinosa, gerente de Relaciones Institucionales de Camuce Gas. No se vayan.